Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, cubriendo todo el territorio nacional, así como también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa, las islas del Caribe y el resto del mundo. Por supuesto, gracias por acompañarnos, un placer compartir este ratito de la noche con ustedes en este martes 16 de noviembre del año 2021. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, buenas noches. Un placer. Es recíproco el placer. Buenas noches, Mayo Vanex, Atahualpa Ramírez. Amigos, qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos. Por supuesto, como de costumbre, hablarles de agua suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Tengo, y debo confesar, caramba, el deseo de solicitarle 2 o 3 malas palabras de las que generalmente usa Juan Sebastián en el programa para decírselas a los representantes de la Organización de las Naciones Unidas en la República Dominicana y a las Naciones Unidas en sentido general. Pero yo creo que no me quedarían tan bien como le quedan a Juan Sebastián a veces. Y yo voy a dejar ese punto para que sea Juan Sebastián que lo toque. El pedimento de la Organización de las Naciones Unidas a las autoridades dominicanas para que suspendan las deportaciones de embarazadas, señalando que las acciones incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y las convenciones estándares internacionales. Y también un llamamiento para que suspendan las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, en especial las deportaciones de mujeres embarazadas. El Sistema de Naciones Unidas en un comunicado manifiesta su preocupación por la detención y deportación de mujeres embarazadas que buscaban o incluso ya recibían atención en centros de salud y hospitales en varias regiones del país. Estas acciones ponen en riesgo la integridad física y la vida de estas mujeres e incumplen el proceso establecido por los principios nacionales y las convenciones y estándares internacionales sobre deportaciones de migrantes. El Sistema de Naciones Unidas hace un llamado a las autoridades del Estado encargadas de aplicar las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Migración a prevenir y suspender las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana y a restablecer el respeto por la dignidad humana en la aplicación de sus políticas migratorias y de seguridad. Oigan, ¿quiénes están hablando? Que no le hicieron caso o hicieron caso omiso, salvo excepciones, a la ponencia que hizo el presidente Luis Abinader en la última asamblea de la ONU. Y cuando a través de un subsecretario de Estados Unidos plantearon prácticamente la posición de la comunidad internacional de no intervenir y no hacer nada por el gobierno, por el pueblo haitiano. Esos son los que tienen supuesta moral para venir aquí a plantearnos a nosotros que dejemos de aplicar lo que son nuestras leyes migratorias y el derecho soberano que tiene el país de tener en sus territorios a ciudadanos que estén legales. Pero ¿qué timbales tienen? ¿Qué timbales tienen?
Voy a dejar ahí porque me van a sacar como 14 malas palabras. No, pero no te molestes con eso, que se ha normado en términos éticos el comportamiento de las Naciones Unidas cuando se refieren a puntos neurálgicos del entorno internacional. La falta de escrúpulos. La falta de escrúpulos. Y ellos carecen de moral. Pero no nos debe sorprender. Las Naciones Unidas no les interesa Haití porque atender a Haití es un costo. Las Naciones Unidas, manejadas ese criterio por Canadá, por Francia, por Estados Unidos y otras grandes potencias, el interés es que el problema haitiano es dominicano. Por eso ellos ahora, en esta inescrupulosidad, en esta pútrida posición, porque es pútrida, insisten en los derechos humanos cuando les conviene. No se han preocupado de los derechos humanos del resto de Haití, con el desorden que viven, con el COVID, con la miseria, con las muertes, los atropellos, la ausencia de los elementos esenciales que requiere una vida decente de un ser humano. No, eso no. Los escrúpulos y las convenciones internacionales solo son recordadas por las Naciones Unidas cuando le conviene, dentro de su pútrida concepción. Repito, no nos sorprende. Esa es la estrategia de los que están detrás, que se disfrazan de Naciones Unidas. El problema haitiano es dominicano. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Ningún caso. Debemos sí acometer con seriedad, con resiedumbre, con honestidad el plan de repatriación. No podemos ni debemos ceder ante ninguna presión internacional en materia de soberanía, porque por encima de todos los derivados de esos acuerdos internacionales en términos de derechos humanos está el principio de la soberanía, que se sobrepone a todo lo que se deriva, repito, de esos tratados. Entonces vamos a ejercerlo sin hipocresías, con rectitud, guardando el debido respeto a los derechos humanos, pero hay que ejercer una política activa e intensa de repatriación, porque no podemos permitir que una dominicana tenga que parir en la calle porque una haitiana, que también es un ser humano, pero es un ser humano que pertenece a otro país. Y hay un ordenamiento mundial de países con sus propias soberanías y fronteras. Quien debe preocuparse por la salud de esa parturienta es Haití, no dominicano. Y vamos a contestarle con muchísima decencia a la falta de escrúpulos de las Naciones Unidas. Váyanse a la misma mierda, partida de hijos de su maldita madre. ¿Qué moral usted puede hablar después de usted durar 14 años en una nación, no dejar una institución, no dejar nada absolutamente, abandonarla a su suerte, dejarle el cólera, que fue lo único que dejó la ONU ahí en Haití? Y las violaciones a menores. Violaciones a menores de edad, absolutamente ningún hecho positivo que puedan señalar las actuales autoridades de la ONU. Otra vez, lo mismo que dijo Juan Sebastián. Ya, no lo vamos a repetir más porque estaríamos ofendiendo a los hijos de los hijos de sí. O poner lo que dice, creo que es pero hasta que no nos extrañe, eso es parte de la estrategia. Por eso es que los dominicanos y quienes nos gobiernan deben ver esto con cautela. No podemos permitir ningún desliz que sea aprovechado por la comunidad internacional para justificar sus despropósitos. Vamos a seguir repatriando, pero si hay un gran asentamiento en la Altagracia,
Si hay un gran asentamiento en zonas cercanas a Mao y en Santiago, vamos a atacar esos asentamientos y vamos a deportar. Vamos a deportar porque hay que sacar de aquí la presión para que sea Haití que se ocupe de sus nacionales. Alguien habló de que no, que la Constitución dominicana consagra los derechos humanos. Sí, pero derechos humanos para los dominicanos, porque esa es la Constitución dominicana. Los derechos humanos primarios son los de los dominicanos y luego veremos qué hacemos con los de los demás, ¿verdad? Pero mientras tanto vamos a repatriar y ojalá ese programa, ese proyecto o esa proacción no caiga en lo de siempre, en la misma basofia y retórica hueca de los políticos que terminan con el país. En los clásicos operativos, que son operativos. Exacto. Yo no creo en operativos, yo creo en programas y en acciones concretas, porque aquí tenemos el problema de que empezamos a hacer una cosa y ya pasó el pico de la situación y empezamos a bajar la guardia y tumbamos programas. Esta mañana, saliéndome ya del tema, yo comentaba en el programa Mañana Boreal que participamos junto a Randy Ortiz, Danilo Basilio, Miguel Torres, por estos mismos canales, que aquí lamentablemente se han tenido ideas y se han dado pasos que innegablemente iban a mejorar el desempeño de instituciones y también a trabajar de manera más transparente. El problema de aquí es que hacemos unas leyes, hacemos unos acuerdos, modificamos la Constitución y finalmente vemos que se les ocurre a un grupo de legisladores que no se puede mantener esa situación porque es perjudicial, como el caso de la reforma del año 1994, una de las reformas más profundas y democráticas que se hizo en un momento de crisis política y casi de gobernabilidad, cuando se produjo la separación de las elecciones para que las elecciones congresuales y municipales se dieran en un año, con 2 años de diferencia de las elecciones presidenciales. Era la mejor metodología para que el país evaluara el desempeño de un gobierno en los primeros 2 años. Si ese gobierno lo estaba haciendo bien, se le daba el Congreso. Si lo estaba haciendo mal, pues se le quitaba el Congreso y se ponía el Congreso en manos de la oposición. No, pero no se podía estar con el país con elecciones permanentes todos los años. Bueno, pues ahora pusimos, aquella vez que hicimos quitarle el arrastre de la figura principal, la figura presidencial, separando las elecciones. Se le ocurrió que no, que vamos a hacerla el mismo año con la diferencia de 45 a 60 días. Lo que pasa en febrero se va a reflejar, lógicamente que se va a reflejar durante 2 meses o 3 meses después. Esa fue la genial idea de modificar el tema de las elecciones separadas, que hemos dicho en otras oportunidades, que por qué no hacemos elecciones por regiones. Ahora que se está hablando de modificar la ley electoral, de modificar la Constitución de la República, que no se podrá hacer en el 24, pero programemos para que, como se hizo en el año 2010, que para unificar las elecciones y ponerlas el mismo año, supuestamente para no unificarla completa, que hay una corriente que quiere modificarla y que sea el mismo día y el mismo año, que sea todo junto. Que no sea en el 2010 se eligieron las autoridades municipales y congresuales por 6 años para empatar las elecciones en el mismo año, las congresuales, municipales y las presidenciales. Bueno, pues trabajemos para que el año 2028 las elecciones se hagan por regiones, que las autoridades de la zona sur, congresuales y municipales, se elijan en un mes, en las de la zona norte en otro mes, la de la zona este en otro mes, con diferencia de 1 o 2 meses. Y los cambios no se darían de manera brusca. Y eso sería también una forma de evaluar las inversiones que haga el gobierno central o el partido que está en el poder ejecutivo en esas provincias o en esas regiones. Si han hecho las inversiones que se ameriten en esas regiones, seguro que van a ganar todas
los cargos electivos de esas regiones. Y así lo único que tendríamos a nivel nacional serían las elecciones presidenciales. Punto. No nos afectaría en Santiago ni en la zona norte las elecciones que se estén haciendo, por ejemplo, en Azua, San Cristóbal, Baní, o en el este, San Pedro, o esas y otras ciudades, que se separen las elecciones. Eso es una sugerencia que venimos haciendo hace tiempo, desde que se empezó a hablar de la modificación de la Constitución y de la misma ley de régimen electoral. Pero no queremos, o sea, las reformas profundas, pensadas fríamente, se convierten en salidas de coyuntura. Y eso es lo que no ha permitido que tengamos una sociedad con ordenamiento jurídico más definido, con leyes más claras, transparentes, de fácil aplicación y que no se puedan violar, y que si se violan tengan garras, tengan dientes para que muerdan. Aquí la mayoría de las leyes se violan. Entonces empezamos a hacer operativos y no mantenemos programas. Siempre se hacen operativos y ojalá que este de migración no caiga en otro operativo más, sino que sea una política irreversible. Y que todo el que suba ahí a la presidencia de la República y que esté en la Dirección General de Migración o Interior y Policía, que es de donde depende migración, deben mantener ese programa de la regularización, de la legalidad de las migraciones que llegan a República Dominicana, sobre todo con Haití. Y para aquellos que no quieren, que señalan que nosotros migramos muchísimo, nosotros no tenemos problemas de frontera ni con Estados Unidos, ni con Venezuela, ni con Canadá, ni con Cuba. Tenemos un problema de frontera con los haitianos, que es el problema principal y el mayor atentado a la nacionalidad y a la soberanía de la República Dominicana. De eso se trata. Mira, te voy a decir algo muy breve. En el 2014, cuando se reanudaron los procedimientos de expatriación de haitianos, tú lo recuerdas, yo trabajé, era asesor de migración desde el año 2002, asesor honorífico, y trabajé en el 2014 en el reordenamiento de todos los procedimientos. Hay un mapa zonificado y trazado para el mantenimiento de los programas. En aquella época se hacían hasta con traductores, habían hasta ambulancias. Eso fue muy bien organizado. Cada miembro de migración andaba con una pistola eléctrica y cada equipo tenía en sus manos los terminales inalámbricos para depurar los haitianos o cualquier otro ciudadano extranjero. Y se le prohibió incluso, y se cumplió con esa, porque fue una solicitud mía a la Dirección de Migración, que estaba entonces en las manos del que fue luego ministro de Defensa, del general Paulino C. Y se prohibió porque Atahualpa hacían operativos Ciutrán, la policía, el ejército, la marina, la aviación, hasta los guardianes municipales. Y a excepción de los equipos de migración, los guardias asaltaban a los haitianos. Iban a las 2 de la mañana a una cuartería, los sacaban y le quitaban todo lo que tenían. Entonces estábamos en las 4 esquinas porque eso está mal hecho. Todo eso se controló. Inmigración tiene un mapa trazado para hacer efectivos esos controles. Pero mira, bueno, no sé si debemos ir a un encuentro con nuestros auspiciadores, porque a la vuelta debo darte un detalle, una opinión que tengo con relación a las elecciones y a una encuesta que se publicó recientemente, pero muy breve. Bueno, vamos a publicidad entonces, regresamos en el próximo bloque.